En esta sesión de videos vamos a resolver algunos problemas sobre matrices. En este ejercicio vamos a resolver el número 8, que es pedido de algunos compañeros. Dado dos matrices de dos dimensiones, 2 por 2, tenemos una matriz cuadrada 2 por 2, A y B, obtener la suma de estas dos matrices. Vamos a realizar un pequeño análisis. Nosotros tenemos dos matrices A 2 por 2, dos filas y dos columnas, y una matriz B, dos filas y dos columnas. Entonces A y B son de la misma orden, tienen la misma dimensión en filas y en columnas. ¿Y qué tenemos que hacer con estos elementos? Hallar la suma. ¿Y cómo se halla la suma de los elementos de una matriz? La suma de matrices o de los elementos de una matriz es una operación lineal que consiste en unificar los elementos de dos o más matrices. En este caso hay dos matrices, A y B. Las matrices tienen que coincidir, o sea, en la suma nosotros tenemos que hacer sumar los elementos que ocupan la misma posición en cada una de las matrices. Y como condición es que las matrices sean de la misma orden, misma cantidad de filas y columnas. Esa condición sí cumple estas dos matrices. Las variables que vamos a utilizar, F para índice de fila, C para índice de columna. Necesitamos una variable para la suma. Y vamos a hacer tres recorridos. En un primer recorrido vamos a cargar la primera matriz. En un segundo recorrido vamos a cargar la segunda matriz. Y en un tercer recorrido vamos a hallar la suma de los elementos de las matrices. Y vamos a mostrar el resultado o los resultados. Empezamos definiendo nuestras variables y las matrices A, B, F, C, suma como numéricos. Vamos a inicializar variable suma con 0. Y vamos a hacer el recorrido para carga de matrices. Primer recorrido, inicializamos nuestro índice de fila con 0. Recuerden que esta estructura es prácticamente inalterable porque el recorrido que vamos a hacer es recorrido por filas. Mientras mi índice de filas sea menor a 2. ¿Por qué 2? Porque tenemos dos filas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a incrementar la fila en 1. Vamos a inicializar índice en 0 y abrimos el segundo mientras mi índice de columna sea menor también a 2. Incrementamos C más 1 y allí
es donde ya estamos en la primera fila y en la primera columna, y vamos a cargar la matriz A en la posición fila, en la posición columna, es decir, fila 1, columna 1. Aquí nos olvidamos de dimensionar. A va a tener dos filas, dos columnas, y también vamos a dimensionar B, dos filas y dos columnas. Entonces, con este recorrido vamos a cargar la primera matriz, vamos a hacer un copiar y pegar. Este va a ser el segundo recorrido. Vamos a cargar de la misma manera un recorrido común y corriente por filas, pero en lugar de cargar la matriz A, vamos a cargar la matriz B. A no olvidar aquí que tenemos que volver a inicializar nuestros índices, y en un tercer recorrido aquí hallar la suma de los elementos de la matriz. Como el recorrido va a ser de la misma manera que la carga de la matriz, lo único que nosotros vamos a cambiar aquí es cuando nos ubicamos en el primer elemento a sumar, vamos a hacer lo siguiente. Entonces suma va a ser igual a matriz A en la posición fila, en la posición columna, más matriz B en la posición fila, en la posición columna. ¿Por qué? Porque se suman los elementos de las mismas posiciones. Y allí vamos a escribir comentario, suma de los elementos de la fila, dos puntos, cerramos, la fila I, abrimos, columna, perdón, aquí va a ser F, columna J, perdón, va a ser C, cerramos comilla, C va a ser igual a suma en la posición fila, en la posición columna, punto y coma al final. A ver, no, esta no es una matriz, va a quedar así. Entonces cada vez que calcula la suma, ya va a ir mostrando su valor. Vamos a realizar una pequeña prueba. Empezamos a cargar nuestra primera matriz. Vamos a cargar 1, 2, 3,
4. Ahora ya estamos en el segundo recorrido. Estamos cargando ahora matriz B. Entonces vamos a cargar 5. Vamos a cargar 5, 6, 7 y 8. Allí cargo mi matriz A, mi matriz B, y empieza a realizar el cálculo de la suma de los elementos de la matriz, de las matrices, y allí finaliza. Entonces 1, 2, 3 y 4 son valores de mi primera matriz. 5, 6, 7, 8 valores de la segunda matriz. Entonces va sumando 1 con el 5, fila 1 columna 1, fila 1 columna 2, 2 más 6, 8, fila 2 columna 1, 3 más 7, 10, y fila 2 columna 2, 4, fila 2 columna 2, 8, 4 más 8, 12. Y esos son los resultados que se obtienen al sumar estas dos matrices. Pasemos ahora a mirar el segundo ejercicio. Escribir un programa que lea una matriz de enteros de 4 filas y 4 columnas, y a continuación intercambie la fila I por la fila J, siendo I y J dos valores introducidos por teclado. Nosotros vamos a tener entonces, vamos a cargar una matriz 4×4, y una vez que cargamos la matriz 4×4 vamos a leer dos números en dos variables distintas, I y J, y lo que vamos a hacer es intercambiar los valores de estas filas. I y J tienen que ser entre 1 y 4, porque tengo 4 filas. Para hacer el intercambio, nosotros vamos a hacer uso de una variable aus, porque nosotros no podemos intercambiar los valores directamente. Considerando, a modo de ejemplo, que en I ingresamos 2, en J ingresamos 4, el cambio o el intercambio que tenemos que hacer sería el 3 va a pasar aquí. Este es nuestra matriz principal, nuestra matriz original. Intercambiaríamos esta fila con esta fila según los números que se ingresan en I y J. Aquí 5 tiene que pasar en el lugar del 3 y 3 en el lugar del 5. Pero si nosotros hacemos sin usar el auxiliar, si nosotros asignamos ya directamente el 5 en el lugar del 3, esto se perdería. Entonces, ¿qué se hace primero? Se agarra el elemento de esta fila y se carga en un auxiliar. Vamos a cargar en un auxiliar. Entonces 5 vamos a traer en un auxiliar. 5 vamos a llevar en un auxiliar. Luego el 3 va a pasar en el lugar del 5. Y luego el 5 que está en el auxiliar va a pasar en el lugar del 3. Ese va a ser el proceso. Durante este recorrido vamos a estar recorriendo desde la fila 1, perdón, desde la columna 1 hasta la columna 4, la última columna. Vamos a hacer tres recorridos. En un primer recorrido vamos a cargar la matriz. En un segundo recorrido vamos a mostrar los elementos de esta matriz. Y por último vamos a intercambiar los elementos y vamos a mostrar la matriz intercambiada. Pasemos a nuestro pseudocódigo. Como siempre, definimos las variables que vamos a utilizar.
las variables como numérico. Dimensionamos la matriz datos con 4 filas y 4 columnas. Inicializamos la variable auxiliar y empezamos a hacer el recorrido para cargar la matriz. Índice de fila igual a 0. Aquí, mientras mi índice de fila sea menor a 4, incrementamos fila, o sea, índice de fila más 1, abrimos segundo mientras C sea menor a 4, C va a ser igual a C más 1, incrementamos también y allí leemos. Leer dónde, leer en datos, en la posición F, en la posición C, aquí hay que inicializar C, pequeño detalle, allí. De esta manera entonces vamos a estar cargando nuestra matriz datos de 4×4, así como nos indica el enunciado, 4 filas y 4 columnas. Bien. A continuación, intercambiar la fila I con la fila J, siendo I y J dos valores introducidos por teclado. Lo que vamos a hacer ahora es solicitar a través de un mensaje ingrese número de filas a intercambiar. Y como al final, entonces vamos a leer dónde, vamos a leer en la variable I y vamos a leer en la variable J. Para el intercambio, el recorrido ya no es necesario realizar por toda la matriz. Nosotros solamente vamos a recorrer como un vector. El recorrido que vamos a hacer va a ser como un vector y utilizando los datos que voy a tener en mis índices voy a hacer recorrido como un vector y voy a ir haciendo el intercambio de los elementos que necesito intercambiar. Entonces ya no es necesario que yo recorra toda la matriz para que haga el intercambio de las filas que deba hacer. Vamos a utilizar como índice de columna siempre la variable C. Entonces inicializamos con 0 y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, como vamos a utilizar una sola estructura repetitiva, mientras C entonces sea menor a 4, porque tengo 4 columnas, voy a incrementar C. Entonces C va a ser igual a C más 1 allí. Mi C ya vale 1. Le voy a decir entonces que mi auxiliar, voy a utilizar aquí el auxiliar. Entonces mi auxiliar, recuerdan que habíamos dicho que vamos a utilizar el auxiliar para el intercambio.
Entonces, en el auxiliar voy a cargar lo que vale datos en la fila I, en la columna J. Perdón, en la fila I, en la columna C. Así. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esta instrucción? Estoy haciendo, considerando nuestro ejemplo, que en I ingresamos 2, entonces estoy agarrando columna, fila I, que es el 2, a modo de ejemplo, columna 1, el 3 estoy llevando en mi auxiliar. El 3 estoy llevando en mi auxiliar. Ahora, en el lugar del 3, que va a ser datos en la posición I, en la posición C, voy a colocar, voy a asignar datos ahora en la posición, ¿cuánto? En la posición JC. ¿Qué estoy haciendo con esta instrucción de asignación? Estoy haciendo el 3 que tengo en datos en la posición 4.1, fila 4, columna 1, estoy llevando aquí. Estoy llevando en datos fila I, columna 1. Fila I, columna 1. Entonces, por último, tengo que hacer en datos, posición J, posición C, estoy llevando lo que vale auxiliar. Que vale auxiliar. Signo aquí auxiliar. ¿Qué hicimos acá? Por último, el valor que llevé en mi auxiliar, en este caso 3, estoy llevando en el lugar del 5. Entonces, primero, la primera instrucción, aquí, llevé el 3 en mi auxiliar. Luego, con esta instrucción, datos en la posición IC, datos en la posición 2C, o sea, fila 2, columna 1, llevé el 5. El 5 coloqué en el lugar del 3. Y por último, el 3 que tengo en auxiliar asigné en la posición 4.1, fila 4, columna 1. Y este recorrido va a ser hasta que C valga 4. Entonces voy a hacer un recorrido y con la ayuda de mis índices voy a hacer el intercambio. Siempre utilizando también la variable aus. En nuestro análisis dijimos que en un segundo recorrido vamos a mostrar la matriz original, entonces vamos a hacer eso aquí antes de que se ingrese el número de filas a intercambiar. Vamos a mostrar elementos de la matriz original antes del intercambio para que después nosotros podamos ver el resultado. Como el recorrido va a ser por toda la matriz, entonces copiamos y pegamos esto aquí y lo único que cambiamos aquí va a ser, vamos a agregar un comentario con escribir elementos de la matriz original y acá en lugar de leer vamos a escribir. Aquí podemos utilizar también un escribir le vamos a decir
elementos de la columna C. Sí, vamos a ver cómo va a salir esto. En realidad va a ser aquí elementos de la fila F, así. Entonces, primer recorrido, carga de matriz. Segundo recorrido, mostrar todos los elementos de mi matriz antes del intercambio. Tercer recorrido, estoy haciendo el intercambio. Y en el cuarto recorrido, vamos a hacer un recorrido más. Recorrido para mostrar elementos intercambiados. Entonces esto vamos a copiar así como está aquí, acá abajo. Entonces aquí vamos a cambiar elemento de la matriz intercambiada, y aquí el resto permanece intacto, si no se toca nada. ¿Por qué? Porque va a ser un recorrido común y corriente, y a medida que va recorriendo va mostrando los elementos. Vamos a hacer una pequeña prueba de nuestro algoritmo, recordando que primer recorrido carga de la matriz. Segundo recorrido, impresión de la matriz original. Ingresamos las filas a ser intercambiadas, fila I con fila J. Hacemos el intercambio. El recorrido se hace aquí como un vector. No necesitamos recorrer toda la matriz para hacer el intercambio. Y por último, vamos a mostrar los elementos de la matriz ya intercambiada. Entonces realizamos la prueba. Vamos a ver si funciona. Vamos a cargar de 1 al 4 en la primera fila, del 5 al 8 en la segunda fila, así sucesivamente. Entonces 1, 2, 3, 4. Allí se completa la primera fila. 5, 6, 7, 8. Completamos la segunda fila. 9, 10, 11, 12. Completamos la tercera fila. Y 13, 14, 15 y 16. Entonces va a tener 16 elementos mi matriz. Y empieza a recorrer aquí. Fíjense. Vamos a pasarnos hacia arriba. Elementos de la matriz original. Entonces de la fila 1, 1, 2, 3, 4. Fila 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Fila 3. Y fila 4. Allí nosotros vamos a decir que va a intercambiar la fila 2 con la fila 4 y me muestra nuevamente los resultados. Vamos a chequear a partir de haber ingresado los números. Entonces tengo fila 1 permanece intacto, 1, 2, 3 y 4. Y fíjense acá, en la fila 2 pasó 13, 14, 15, 16. Fila 3 permanece intacto, 9, 10, 11, 12. Y fila 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces realizamos carga de una matriz, impresión de sus elementos originales, intercambio de elementos de dos filas, y por último mostramos esos elementos intercambiados. Natajupi mi mano a la visera jatamondojo sepura jaimi amongara y manana
Managua, Chinchera, Jase, Regimiento, 13 Tuyutí.